Bueno, la clase va a empezar de la clase 2, la última etapa. O sea, desde la clase 2 veo que se hizo un experimento de repetición estableciendo la relación conocida, que sería la relación conocida entre la altura y el tiempo de caída, manteniendo fija la altura. Fíjense que en este punto la altura fue de 256,12 centímetros, haciendo una caída de un objeto para tomar el tiempo de caída y llegar a un tiempo conocido e interpretado a través de un cronómetro, pero es que dice que el cronómetro en este caso lo tomó digitalmente otra persona, por ejemplo, y estableció el tiempo de caída. Ahora, acá se hizo todos los procedimientos, se hicieron todos los procedimientos y se obtuvieron muchos tiempos de caída para las mismas alturas. Entonces, eso se puede conocer como un experimento de repetición de una medición. O sea, estamos hablando de una forma de medir que es indirecta, pero más repetida, con el fin de calcular la gravedad. Entonces, todo este procedimiento que también lo llevaron a cabo en la clase o en el HT que tienen a disposición, se calcula de la siguiente manera. Por ejemplo, se tomó un promedio de todos los valores anteriores. Fíjense acá, si yo hago clic acá, siempre me va a aparecer qué columnas toma para calcular alguna fórmula. En este caso, la fórmula de promedio. Entonces, se tomó todos los valores anteriores, se calculó un promedio, se calculó la desviación estándar muestral. Recuerden que la desviación estándar muestral considera la suma respecto a la diferencia del promedio al cuadrado partido en n-1. Eso es importante saberlo. Porque hay dos fórmulas acá. Está la desviación muestral y la desviación poblacional. ¿Ya? No siempre nos vamos a quedar con la distribución muestral por un motivo muy importante. En realidad son la hipótesis de este problema, generalmente. Y la hipótesis de este problema plantea que la desviación escogida se aproxima a una distribución normal. Y la distribución normal, como es una aproximación de la verdadera sigma de la distribución normal, estamos funcionando en base a una muestra y la muestra es una estimación. Todas las estimaciones estadísticas no son iguales al parámetro de la muestra, pero además pueden estar sujetas a un sesgo, y el sesgo es n-1, para un poco abarcar y aumentar la imprecisión de la medida, finalmente, para no equivocarse. Bueno, hasta ahí alguna consulta. Si quieren me paran, me devuelvo y yo voy un poco abordando todas sus consultas, chiquillos. Estamos abordando ahora la parte del HT2, del experimento de repetición. Ahora, luego de esto, ya calculada la desviación estándar, se pasa al cálculo del error aleatorio, que es en realidad igual a tomando 3 veces, punto, este valor dividido la raíz del número de datos. Y los números de datos acá en este caso eran de 12 repeticiones, y debería darme ese valor que está acá, conocido como error aleatorio. Ahí va, como una X. Ese es el error aleatorio. Perfecto.
Ahí está. Esa es la cantidad calculada del error aleatorio y luego está el error instrumental. Franco Yáñez. Una pregunta para Franco Yáñez. Sí, la pregunta. Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿De dónde salió ese error instrumental que está ahí? Esa es la pregunta. Se nos dice en la tabla en la tabla de arriba, al comienzo de la tabla, donde dice tiempo más menos 0,001 segundos, ¿o no? Ahí, ¿cierto? Sí, efectivamente, es el error instrumental de todas las mediciones y todas las mediciones tienen el mismo error instrumental, correcto. Ahora, fíjense que hay dos errores calculados, que sería el error aleatorio y el error instrumental. Cristian Figueroa, miren, ¿cuál de los dos se eligió y por qué? Estoy desmotivado, ¿cierto? Sí, ahí. No, estoy bien, te escucho. Se debería elegir el que tenga el menor rango de error, se supone. Tiene entendido. La respuesta es todo lo contrario. El criterio elegido en este caso es el que tiene mayor error. Y por lo tanto, el que es más pesimista en este criterio, porque mientras tienen mayor consideración del error, menos posibilidades tienes de equivocarte en cuanto al valor real. Ah, verdad. Sí, me había ¿Viste? confundido con los términos, sí. Entonces, el máximo sería el elegido acá entre los dos, en este caso 0,06. Generalmente, chiquillo, se elige ese, obviamente usando el máximo, pero se elige porque los instrumentos elegidos para el experimento son apropiados. O sea, estamos tomando una medición de una altura de 2 a 3 metros y se está tomando con una cinta métrica y que tiene un error pequeñísimo de 0,05, ¿cierto? Entonces, esa medida es relativamente muy chica respecto a la cantidad. Entonces, todo eso sugiere que todos los procedimientos respecto al error instrumental versus el error aleatorio, lo aleatorio va a ser más detectado y por lo tanto más relevante. No va a ser siempre, no va a ser siempre. Cuando, por ejemplo, tú no eliges los instrumentos necesarios, hubiésemos elegido, por ejemplo, haberlo tomado con cuartas, con, con pies, por ejemplo, y con un error muy grande, el error instrumental hubiese quizás separado o superado al error aleatorio. Todo depende. Bueno, sigo. Recuerden que estamos en el experimento de repetición. Esta es la parte 2. Luego voy a ir a la parte 3, que sería el experimento 3. Luego el cálculo es súper simple porque ahí se estableció una relación. Ahora estamos hablando de que el experimento tiene conocido altura, tiene conocido tiempo y por lo tanto podrá ser conocido G. Pero fíjense que el modelo, este es el modelo, que está G igual 2H sobre T cuadrado, ese modelo es entregado, viene de cinemática. No se discute si es real o no, simplemente se discute que a través de ese modelo tú haces un cálculo. En la clase 3 vamos a hacer un cálculo donde se discute el modelo, se evalúa qué tipo de modelo es y, y, se, y se entrega un factor que te dice qué tan bueno o no es el ajuste de ese modelo a la realidad, que es básicamente lo que se hace en el laboratorio el 90% de los casos. Ahora, respecto a este cálculo, obviamente está la altura y los tiempos que vienen del promedio, con su error, que ya fue elegido entre los dos, y de la altura también está elegido. Estos cálculos se hacen a través de la aceleración de gravedad, utilizando 2h sobre t cuadrado, de hecho acá está la fórmula, 2 veces de 29, que sería h sobre el valor interior, que es b30, está el tiempo al cuadrado. ¿Alguien no sabe hacer ese carácter que está ahí? Todo perfecto. Bien. Cualquier cosa me dicen en el chat y yo los voy a leer.
Entonces, con ese cálculo, más este error que viene a través de una serie de fórmulas que se entregaron en el manual de laboratorio, fíjense bien, ¿cómo se aplican estas fórmulas? Ahora no lo vamos a aplicar. Considerando que necesitamos tener el error de G en este cálculo, que sería ES, ese valor, se tomaba primero, se considera que G se calcula a través de 2h sobre t cuadrado. Por lo tanto, estamos en una situación muy parecida a esta, donde la constante es K, F vendría siendo G, y delta F delta G. Por lo tanto, se tiene delta G sobre G es igual a la raíz. X vendría siendo H, por ejemplo. Sería delta H, como está elevado a H solamente a un exponente, se pone a delta H sobre H por 1 al cuadrado, ¿cierto? Más, ¿qué viene ahora? El t cuadrado está acá, en el denominador de esta ecuación, tiene exponente 2, por lo tanto se baja un 2, acá está, y se toma delta t sobre t al cuadrado en raíz, y esa es la fórmula. En todos los casos se va a tener que evaluar así. Bueno, a ver situaciones más adelante que van a tener que hacer una especie de derivada parcial, donde hay, por ejemplo, situaciones como el seno, el coseno, tangentes, exponenciales, logaritmo. Todos esos casos ya requieren más análisis y no están dentro de la fórmula que acá. O sea, casos no lineales. Esto está solamente abordado a casos lineales y a polinomios. Obviamente esto no es lineal, pero hay una división de dos casos que son lineales. Sigamos, acá se aplica la altura, un error relativo, que es básicamente siempre una división de la cantidad versus su error. Acá también, una cantidad versus su error, y se llega a un cierto experimento. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a tomar el experimento 3. Vamos a tomar el experimento 3. Voy a tomar lo que se hizo del experimento 1. El experimento 1 era simplemente una medida directa. 2 veces una medida directa. O sea, una medición única con una propagación de error, que sea el experimento 1, que ustedes lo hicieron. Entonces, en ese caso, si llegó una cantidad de 9,8, voy a llenar esta tablita que tengo al final del experimento 3. Sería 9,8 más o menos 0,1. Esto lo vamos a eliminar aquí. Acá. Y aquí. Teníamos por ahí. Y el experimento 2 llegó a un resultado de valor experimental de 9,78. Correcto, ¿no? No. De 9,8 con 0,2. 9,8 sobre 0,2. Eso sería. Ahora viene un tercer experimento que es el ajuste lineal. Obviamente acá vamos a poner los errores relativos. Siempre el error relativo es la incertidumbre versus la cantidad. Eso sería incertidumbre versus cantidad. Y ahora vamos a comentar y vamos a esperar qué pasa con la comparación de esos tres experimentos. El tercer experimento. Sebastián Araya. Hola, Sí. Sebastián. Claro. Gusto. ¿Podrías leer el tercer experimento a ver un poco y comprender de qué se trata? Ya.
En este experimento, quiero obtener la aceleración de gravedad determinando la relación que existe entre la altura desde donde se deja caer un cuerpo y el tiempo de caída. Para determinar empíricamente esta relación, realiza 10 mediciones donde varía la altura y mide el tiempo de caída con un sensor de movimiento. Gracias. Bueno, se deja caer un objeto, pero ya desde una altura hasta otra, ¿cierto? Luego se toma el tiempo de cada altura y se hace un par ordenado, ¿sí? Un par ordenado. Entonces hay una relación directa entre un tiempo y una altura, otro tiempo, otra altura, otra altura, otro tiempo. Entonces, el experimento, repito, se deja caer un objeto, se mide la altura y luego se mide el tiempo de caída. ¿Ya? Hay que tener en consideración varias cosas. Vamos a ver. Florencia. Hola, Hola, Florencia. profe. ¿Qué tal? Un Hola, gusto. con Mira, gusto. Florencia, te hago una pregunta, es la siguiente. En el experimento, tal cual lo leyeron, ¿cuál sería la variable independiente y la dependiente? Eh, la dependiente debería ser la altura. No, la independiente debe ser la altura y la dependiente el tiempo. Sí, la independiente de la altura, de nuevo explicamos el experimento. Se tiene un objeto, se mide esa altura, se deja caer, actúa las leyes físicas y luego se toma el tiempo, ¿cierto? La entrada de este experimento sería la altura y la salida del tiempo, Profe, ¿sí? ¿no que el tiempo siempre era independiente? Funcionalmente en el experimento no. Lucas, ¿Sí? porque igual te hago la pregunta. ¿Qué le entregas tú al experimento y qué sale? Eh, Tal, ya. tal cual está de redactado. Ahora sí, podríamos decir, se tiró no sé, hacia arriba el objeto y se midió la altura en que llegó. Eso ya Sí, sí, es sí, un ya, experimento, ya ¿cierto? lo capté. ¿Cachaste? Ya. Sí, sí. Bueno, considerando eso, siempre uno dice, bueno, ok, las, la variable dependiente va en i, que sería t cuadrado, la independiente va en x, y desde ahí se hace el análisis de la pendiente, ¿cierto? Kimberly. Sí, profe. Kimberly. ¿Qué esperamos de esta pendiente? ¿Qué información nos podría entregar? Sería la velocidad, porque como tenemos la altura en metros y el tiempo en segundos, la pendiente sería la velocidad. La pendiente. Ah, sí, es buena acotación. Como en ese caso, de alguna forma nos entregaría la velocidad, que también es variable, sería como la velocidad de llegada del objeto. Pues nos podría dar eso. Obviamente, el modelo es este. Fíjense bien, es este. Este viene de cinemática. Entonces, ese modelo nos podría decir que la pendiente
disculpen, este es el modelo. Ese no es. Estamos hablando de términos de la... Es el modelo. El modelo nos diría que la pendiente sería... ¿Qué cosa? Diego Miranda. Sí. ¿Aló? Hola, ¿cómo estáis? Bien, buenas tardes. ¿Cuál sería la pendiente ahí? De ese ¿La modelo. pendiente del gráfico? De este modelo que está acá. Lo que acompaña a H, ¿cierto? ¿Cuál sería la expresión que acompaña a H? No sé. Ya. La expresión que acompaña a H es 2 sobre G. Evidentemente acá tenemos que aplicar una linealización debido a que si tomas este modelo y tú aplicas los datos, ya, voy a empezar a hacer. Después le enseño en la parte de cómo hacer un gráfico. Claro. Si tomas ese modelo y aplicas ese gráfico directamente, te va a dar una especie de una rama de una parábola. Acá está. Obviamente esto es XY y sería este modelo que está acá. Le está dando una parábola. Aquí está el tiempo en milisegundos. Después hacemos las conversiones de tiempo. Por lo tanto, ese modelo no es directamente interpretable respecto a una posible pendiente que va a dar. Ahora, este modelo sí es directamente interpretable porque la pendiente va a ser desde una recta, ¿cierto? Las pendientes se sacan a través de la recta porque en ese caso las pendientes son constantes. Por lo tanto, deberíamos aplicar una linealización. Ahora, ¿qué se linealiza? Cuando algo dice, vamos a linealizar esta curva, es que da una curva porque es una parábola y la vamos a hacer algo recto. Fíjense acá. Este es el modelo. Y es igual a t cuadrado igual a t cuadrado y x es igual a h, por lo tanto, si tú haces un reemplazo del modelo, te queda y es igual a 2 sobre g, todo esto multiplica al x, que es el reemplazo del modelo, entonces tengo una recta, disculpe. Bueno, entonces, ¿qué se hace a partir de eso? Se toman los valores de y, se aplica el dato, se le va al cuadrado, aplicando el modelo previo, y luego se toman los datos de altura y también se grafican un nuevo par ordenado, que sería, ahora el par ordenado sería cuadrado, coma, en realidad es ht cuadrado.
Ahí está. Sería ht cuadrado el par ordenado nuevo. Ya, entonces, sí o sí tengo que elevar el tiempo al cuadrado. Hugo Vilaza, sí, una pregunta para usted. Sí. ¿Cómo ingreso la fórmula para elevar al cuadrado? Acá. Con el. Ah, ¿una fórmula para elevar al cuadrado o el simbolito? La fórmula. ¿Cuál sería toda la fórmula que tengo que ingresar acá? B. O sea, C7, C7, perfecto. el simbolito y 2. Ahí está. ¿Cierto? Sí. Ahora, esto está bien, hay que hacer algún arreglo más. Supongo que ver la cantidad de decimales. Claro, hacer un cambio ahí podría ser, como está en la milésima de segundo, había que hacer un dividido 1000 y después otro dividido 1000, que básicamente es dividir 1.000.000. Voy a dividir 1.000.000, que es 10 elevado a 6. ¿Qué les parece eso? No sé, manito arriba, manito abajo. Bueno, ese es un método. Lo propago, doble clic. Efectivamente, entran datos. Si se hace el gráfico. Obviamente voy a enseñar cómo se hace ese gráfico mejor. Lo voy a hacer acá. Pero además podríamos haber hecho otra cosa. Ojo que es válido eso, está perfecto, en realidad es la forma más limpia de hacerlo. Pero básicamente pues, se podría haber hecho multiplicando 2 veces ese valor. Y luego partimos, no sé. Bien. Yo tengo 100.000, cero más. Y está lo mismo, ¿no? Ojo que ahí hay que evaluar cuántas cifras vamos a poner. O sea, hay un criterio para eso. Si el criterio para saber cuántas cifras poner por ahora, después hay que evaluar el tema del error, obviamente, pero el criterio previo que les puede servir es evaluar cuántas cifras significativas tienen estos números acá. Por ejemplo, Patricio Olgueda, ¿cuántas cifras significativas tienen estos valores que están aquí? Patricio Olgueda. Hola, profe. ¿Está ¿Quieren? ahí? Bien, bien, ¿y usted? Qué bueno. ¿Cuántas cifras significativas tienen los valores de esta columna? Tienen, 3 cifras significativas. Sí, 3. Gracias. Entonces acá lo dejan con 3 a priori. Después vamos a ver si es que hay que hacer un ajuste, poner más o menos. Listo, es una forma, es un método, este otro método para llegar a los mismos valores. Nos vamos a quedar con el segundo, porque es el más limpio. ¿Por qué le enseñé el primero? Ojo, que le enseñé el primero porque en algunos casos ese sombrero, el simbolito que me dijeron por ahí, se llama sombrero. Yo lo conocía así como sombrero. A veces el sombrero en algunos PCs están como olvidados. No se puede llegar a él. Hay muchos métodos, entonces le enseñé ese. Ok. Vicente Cáceres. Sí, profe. Hola, ¿cómo estáis? ¿Bien usted? Bien. Mira, Vicente, acá me pregunta, ¿tú crees que falta algo? No, creo que no. ¿No? ¿No falta nada aquí? Fíjate que todas las otras columnas tienen algo y esta no. ¿La unidad de medida? Está, ese cuadrado porque es tiempo por Ah, tiempo. ¿Qué más no ves aquí? Y sí en lo otro. el error. Falta el error. Esto lo vamos a dejar así, sin error. Pero ojo que cada cifra tiene su error. Cada dato que está aquí en esta columna tiene un error en particular.
¿Cómo se calcula ese error? De la siguiente manera. Acá yo lo tengo anotado. Lo voy a escribir acá. Fíjense que el tiempo al cuadrado, estamos calculando el error del tiempo al cuadrado. Si ustedes hacen ese cálculo, que, ojo, que es muy distinto a eso, que el delta t al cuadrado es delta t cuadrado, en realidad. Digámoslo así, delta t cuadrado. Delta t cuadrado se puede encontrar debido a esta fórmula que está acá, que sería delta t cuadrado sobre t cuadrado, es igual a, en este caso x vendría siendo el tiempo, el n sería un 2, por lo tanto quedaría delta t cuadrado sobre t cuadrado es igual a 2 por delta t sobre t. Acá este t cuadrado puede salir hacia acá, hacia la derecha, y se va a bajar un exponente debido a la cancelación con el t que está abajo, y te queda lo siguiente. ¿Ya? Mira, Lucas Gajardo. Mira, Hola. esa expresión... Hola, ¿cómo estás? ¿Y usted? Bien, bien. Esa expresión que está acá, ¿es variable o fija? Variable. ¿Por qué es variable? ¿Qué lo hace variable en esa expresión? O sea que yo puedo ver que el t lo podría escribir como 2 error de t cuadrado. No, porque este t está así. Y este t, este delta t, es 1 milisegundo. Ese valor que está acá. Este t, ¿qué sería? En segundo. Sería un tiempo, en segundo. Y sería cada tiempo que está acá. Cada uno de los tiempos. Por lo tanto, ¿es una variable? Sí. Sí, lo es. Entonces, ¿cómo se calcula? Para cada valor, para saber el error de t cuadrado, tú tomas este valor de aquí. O sea, vamos a aplicar la fórmula. 2 por el error que es 1 por 2 delta t por t. Por acá, inmediatamente voy a dividir todo esto por 10 elevado a 6, que es la conversión de la unidad. Eso. Eduardo Del. Entonces, ¿qué te parecen estos errores? ¿Son variables? ¿Son fijos? Son variables. Son variables. Fíjense que justamente se enfocan todo a la tercera cifra significativa. Entonces ya me dice que lo tengo que aplicar. Son todas variables. Entonces, ¿tú puedes coger uno de estos valores y dejarlo acá arriba? Que sea representativo para todos. Así como solo escogerlo, no. ¿Cierto? Hay que ver un criterio, hay que hilar más fino y hay que elegir algo en base a un argumento. Gracias. Entonces, no hay algo fijo aquí, por lo tanto hay que simplemente aplicar algo. Generalmente no lo hacemos en estos casos, cuando ya son errores instrumentales o errores de propagación que sean más fijos, lo dejas uno, acá no. Cuando te enfrentas a esa variable, las tenemos en consideración, es muy importante, sí, para elegir cuántas cifras significativas se escriben, pero no se puede escoger solo uno. Fin, hasta ahí llega. Aquí está la ¿Eso pasó porque conversión. le vamos al cuadrado o no? Sí, pasó porque le vamos al cuadrado. En otras situaciones va a pasar de nuevo cuando aplique una fórmula de regresión lineal que te haga hacer exponente, que te haga hacer logaritmo y va a seguir pasando. Y les va a pasar siempre. Ah, ok. Sí. O raíz también, igual. Si no hubiese hecho t cuadrado, hubiese hecho t y por el otro lado hubiese hecho raíz de h, me hubiese dado una revisión muy parecida y hubiese dado otro error y también no hubiese tenido que escribir ese delta h o delta h para delta raíz de h, etc. Generalmente pasa cuando hay regresiones lineales que no son realmente aplicadas a fórmulas lineales,
como son las raíces, como son los logaritmos, los exponenciales. Son temas que son no lineales, entonces pasan. Entonces, el gráfico, ¿cómo hacer el gráfico? Para eso, tomas los valores inmediatamente, insertas, insertar, gráfico de dispersión, y acá está el gráfico. Se recomienda lo siguiente, ya que estamos dentro de una convención y una unión de criterios, se recomienda no poner el título en el gráfico. Cuando ustedes hagan un informe técnico y más adelante lo tengan que escribir, lo ideal es que lo pongan como una descripción del gráfico, como imagen. Gráfico de, en este caso podrían decir el gráfico de tiempo al cuadrado versus altura. Recuerden que siempre se dice y versus x. Entonces, esa sería como la descripción. Obviamente hay que agregar ciertas cosas. ¿Qué le agregarían al gráfico? Joaquín Hernández. Joaquín Hernández no vino hoy día. Vamos a ponerle una estrellita negativa. Listo. Joaquín Hernández no vino, listo. Se fue. Entonces, ¿qué le falta al gráfico, por ejemplo? Benjamín Pulgar. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿No? Sí, se escucha. Sinceramente no lo sé, pero tengo una duda. ¿El poner el error o no en el gráfico lo cambia en algo o queda igual? No cambia el gráfico. O sea, Pero habría que hacerlo, por ejemplo, en el H3, igual habría que agregarlo o... Sí, hay que agregarlo. Es una de las cosas que falta. Falta el error. Falta los errores. Lo que viene de esos errores serían faltan las cantidades, faltan las unidades, todo eso que es información agregada. Sí. Igual iba a ir por ahí. Sí. Si se calcula, ojo, si algo se calcula es porque en realidad vamos a presentar algo. También una presentación de la información. Bien resumida. Por ejemplo, estas tablas generalmente no se ponen en los informes y se ponen en los anexos. Lo que sí, las tablas de resumen sí se ponen y luego con las tablas de resumen y los gráficos se hacen los análisis. Hay varias cosas que uno puede poner. Voy a agregar algunas cosas. Por ejemplo, uno podría agregar una línea de tendencia. Botón derecho acá. Una línea de tendencia que es lineal. Aquí está. Pueden presentar la ecuación del gráfico en el mismo gráfico. Obviamente esto es H. Esto es H. Y esto es cuadrado. Ahí está la pendiente. Está el coeficiente de posición. Está el R cuadrado, que lo vamos a analizar más adelante y todas las veces que sea necesario para ver el coeficiente de regresión, que te dice que si está cerca de 1, todos los valores están asociados a que hay una pequeña distancia entre la recta trazada y los datos. Si está en 0, no hay ningún tipo de regresión, o hay más que nada una dispersión, no hay regresión lineal. Si está en -1 es que esta misma relación es contraria a una perfecta, significa que está en una pendiente negativa. Bueno, en este caso no se toma como valor absoluto, pero -1 tendría que ser 1, también dentro de un valor absoluto. Y de ahí vienen todos los números que son como entre 0 y 1, que te dicen qué tan bueno, qué tan malo son. Más adelante les voy a mostrar cómo sería un 0,5, cómo sería un 0,7 de dispersión.
Todo ese tipo de cosas para que ustedes las tengan de referencia cuando tengan situaciones de laboratorio más reales, porque ya en 120 están con experimentos reales, con experimentos remotos, con otro tipo de cálculos más complejos, y ahí también es necesario tener un criterio. Por ejemplo, 1 es perfecto, pero ya un 0,7, 0,8, ¿cómo lo interpreto? Hacia dónde están los datos, y ahí viene un tema de ya llevarlo a la práctica. Luego viene, quizás podemos hacer un ajuste también, de dar los formatos a los ejes. Por ejemplo, se puede tomar el eje de un 2. Los ejes. Ahí, por ese lado. Se puede dar formato al otro eje, que puede ser de un 0,4. Y ahí se hace un corrimiento y se centra. Se centra el gráfico. Ahí está la línea, está perfecto. Se nota ya visualmente que hay algo, pero lo visual no alcanza para poder analizar. Vamos al siguiente punto. ¿Cómo hacer el cálculo de los mínimos cuadrados para poder entregar el error de la pendiente y el error del coeficiente de posición? Sebastián Araya. Hola. Profe. ¿Tú sabes calcular la estimación o tú sabes calcular el error de una pendiente? Yo creo que te levantaste en la mañana sin esperar esa pregunta hoy día. No, la verdad que no se me viene a la mente, No, en o no me realidad no acuerdo. sé. Quiero saber si lo han hecho antes. ¿En algún momento lo hicieron en sus vidas? ¿Nunca? Creo que no, Ya. o no recuerdo. Bueno, primera vez que lo hacemos entonces, les voy a explicar un poco la teoría que hay acá. Fíjense que acá hay puntos, voy a hacer un zoom. Se fijan que si voy acercándome y acercándome, esto supuestamente es una línea recta. Todos los valores tienen una línea pendiente, se asocian a la línea recta. Y de a poco, si me acerco, voy a encontrar que hay unas pequeñas diferencias entre la recta y el punto azul, el grande. Entonces, si me acerco más y más y más, voy a detectar que hay distancia. Entonces, el método de los mínimos cuadrados suma esas pequeñas distancias y las normaliza. Mientras esas pequeñas distancias normalizadas, quiere decir que hace un S cuadrado, hace unas cosas, unos cálculos, mientras sea normalizado y esté más cercano a cero, significa que la recta es mucho mejor, y si es mayor que cero, a la medida que crece ese valor, el ajuste es menor. Todo eso no lo hace directamente el Excel, no, tú no ingresas la fórmula, sino que te vas a otra fórmula que se llama estimación lineal, que toma esa fórmula y la aplica directamente. ¿Cómo se hace la estimación lineal? Acá está. La estimación lineal vendría siendo la linealización de los datos que tenemos. ¿Qué te pide la estimación lineal? Fíjense que me puse la fórmula arriba. Te pide lo siguiente. Los datos de I voy a aumentar el zoom, que me perdí un poquito en el zoom. O sea, disminuir el zoom. Estimación lineal. Llegan y lo ponen. Ojo, que revisen si sus computadores después en su Excel está en inglés o en castellano, porque los nombres cambian, las fórmulas cambian, pero en realidad si van a encontrar un símil previo a la prueba que les va a venir, que va a venir una prueba después de la tercera,
consideren si su Excel está bien programado. Y todo. Este tipo de fórmula a veces como que no está en el mismo lugar, si está en inglés o no. Estimación lineal, pídelo sí. Entonces, me voy a los sí. Me voy a los datos del I. Esos serían los datos del I. Ojo, que es muy importante respetar lo Y y lo X del gráfico también. No los cambien. El I, coma. Ahora vamos a los X, porque lo siguiente que pide la fórmula, los X, los toman en el mismo orden. Hacen lo siguiente, punto y coma, y piden lo siguiente. Te dice dos opciones. El falso lo va a interpretar como que se establece B igual 0. Ojo que el B es el coeficiente de posición en una situación de AX más B. ¿Así lo entiende el Excel? ¿Lo queremos igual 0? La respuesta es no. No lo queremos igual 0 porque esperemos que nos dé un análisis ya de ambos cálculos. Tanto el coeficiente de posición, que no es 0, y la pendiente, que tampoco es 0. Ahora, si sale el B0 debido a que esto sea falso, significa que efectivamente los cálculos están entregando, o el experimento está entregando un 0 perfecto. Entonces se calcula normalmente. Luego hay otro punto y coma, nos dice devolver estadísticas de regresión adicionales. No. Vamos a pedir solamente 4 datos y vamos a quedarnos con eso. Arrojó una situación que se llama fórmula desbordada. La fórmula ha devuelto varios valores que hemos desbordado en la celda en blanco adyacente. O sea, yo agregué acá y me agregó otro, pero en realidad yo busco el error, entonces no me dio todos los datos que quería. Por lo tanto, vamos a empezar de nuevo. ¿Cómo se hace para que agregue todos los datos? Este procedimiento es así. Tomas las 4 celdas, así igual la estimación. Va acá. Nuevamente los Y. Ahora los X. Punto y coma. Se calcula normalmente. Punto y coma. No, que no devuelva nada agregado. Volvemos al punto y ahí nos liberó todo. Ahora, fíjense que para hacer el punto final, yo en mi teclado apreté 3 botones, 3 teclas simultáneamente. Que estas teclas serían el control, el shift y el enter. El enter todos sabemos cuál es, yo creo. El control, la tecla que está en la esquina izquierda inferior del teclado. Y el shift, el que está arriba del control. Tienen que apretarlo simultáneamente. Y luego de eso, aquí nos pasó algo, no nos entregó algo bien. Duplicó el valor. Vamos a arreglar esto, disculpen. Va a ser por tercera vez. Ahí sí. Era verdadero. Y agregó todo. Esto generalmente no está así. Podría estar así. Tengo la pendiente. Tengo el error de la pendiente debajo de eso, que está acá. Tengo la pendiente aquí y el error de la pendiente. ¿Alguien tiene dudas hasta el momento? No. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Lucas Gajardo. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás?
¿Viene usted? Bien. ¿Con cuánto o con cuántas cifras yo presento los errores? ¿El 100% o el 99% de los casos? Con el primer, así como número que, así como en el error de abajo sería el 2. ¿Cierto? Una cifra. Eso. Efectivamente. Entonces, llevo todos los datos hasta que me entregue una cifra. Y eso ya es parte de la presentación. Llevo todos los datos hasta que me entregue una cifra. O alineo ese valor que está arriba a la cifra entregada abajo. Lo mismo con el otro. Llevo todos los datos hasta que me entregue una cifra. Lo mismo acá. Y me entrega una alineación también. Ahora, acá relativamente este es 0,03 para la cantidad 0,208, relativamente es pequeño el 0,03 respecto al 0,208, pero en el caso que está acá para el coeficiente de posición, obviamente te dice que está cortando muy cerca de 0,0, pero además su error es 0,08 muy cercano a la cantidad. Por lo tanto, podría haber sido 0. Rafael. Sí, profe. Ese valor podría haber sido 0 y nadie se enoja. La verdad no lo sé, pero apostaría que no. Pero piensa en el error que está acompañándolo. Rafael. Puede ser. El error es muy cercano. Sí, es cercano al 0. Es cercano, entonces lo está diciendo, bueno, está ahí al ladito del 0 y también tiene una incertidumbre que te hace estar más cerca del 0. Entonces, ahí, aunque no es 0 en realidad, casi, muy, muy casi. Pero te dice que para allá va. Bueno, entonces recuerden que el modelo es ese. ¿Cómo se puede calcular la pendiente acá? Benjamín. Tomando los valores del coeficiente de posición. No, el coeficiente de posición te dice una posición inicial. La pendiente, es la pendiente la que te entrega la información porque queremos calcular la gravedad. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo se calcula la gravedad entonces? Sería... ¿Qué quiere decir esto? Que así comienza la obra, ¿ya? Lo que hace acá, entonces... Mira, fíjate que la pendiente es eso. Es entregar una descripción, ¿ya? Este es el modelo aplicado. La pendiente M es eso. Ahí está. Si tengo la pendiente, ¿se puede despejar para tener la gravedad? Sí. Ahí está. Gracias. Por lo tanto, para calcular la gravedad es tomar la pendiente y dividírsela a 2 y te tienes la gravedad. O sea, el coeficiente de posición está cercano a 0. Entonces ingreso acá. Florencia. Perdón, no me podía desmutear. Ahora sí. Ahora sí. Ya. ¿Qué fórmula ingreso acá para obtener la gravedad a través del coeficiente o la pendiente? A Fíjate, través acá de la está. pendiente, 2 dividido la pendiente. O Vale. sea, 2 dividido eso. De ¿Cierto? 38. Esto puede estar así de cualquier forma, muy con muchos datos, aún no sabemos qué pasa, pero para saber cuántos datos presentar, voy al delta G. ¿Cómo se calcula esto? Les voy a explicar un poquito. Este delta G está hecho en función de esta relación,
que está acá, que sería m sobre 2g, m igual a 2 sobre g, disculpen. Acá está. ¿Cómo se calcula? Muy sencillo. Considerando que g es igual a 2 sobre m, vendría siendo un caso muy parecido a este, f igual a x elevado a n, donde n es menos 1, véanlo bien, m es menos 1 y tiene una constante 2, se toma así, vendría siendo f igual a g, o sea, delta g sobre g es igual a n menos 1, un valor absoluto 1, se da por alto. Lo mismo, se toma el delta x como delta m sobre m. Por lo tanto, delta f es igual a, en realidad, a g por delta m sobre m. Y listo. Utilicé esta relación. Por lo tanto, ingreso la fórmula, ingreso los valores calculados, que sería g por... Fíjense que este delta m sobre m sería el error relativo. Por eso uno siempre está vinculando estas ideas a los errores relativos de la cantidad sobre... o el error de la cantidad sobre la cantidad. Y eso sería ese error de acá. Estamos hablando de m, delta m, partido m. Y acá está. ¿Sí? Aquí, si me pongo acá, voy a confirmar que está todo correcto. Se le tomaron todas esas celdas para llegar a la fórmula. Y da, 0,1. Ahora, obviamente alineo. Y continúo. Punto 5. Dice, complete la siguiente tabla y analice su resultado comparando los dos experimentos previos. Bueno, la aceleración de gravedad. Disculpe. ¿Qué valor va ahí? Ok. El error relativo de la aceleración de gravedad sería esta cantidad de este experimento sobre este valor. Sería 0,01. Compare su valor experimental con un valor teórico de la aceleración de gravedad. El valor experimental es igual a este. Y ahora se aplica lo que es conocido como el error comparativo. El error comparativo es en base a una comparación al teórico, que es una cifra que también te dice si cubre o no, o está alrededor de esa cantidad del teórico cierto valor o cierto porcentaje. Y para eso tú tomas el valor experimental menos el valor teórico. Disculpe, el valor experimental es el otro. Menos el valor teórico. Sobre el valor teórico, que vendría siendo esa cantidad. Ahora, porcentualmente, hay un error, definitivamente. Ok, ya entendí. Para que no pase eso, puedes fijar estos valores y se puede arrastrar la cantidad.
acá y se puede expresar porcentualmente ahí, cerca de un menos 2%. Obviamente necesitamos entregar el absoluto de ese. Da lo mismo porque una variación más menos. Y esto también es porcentual. Acá está. Bueno, en fin, entonces, según esta situación, comparando los 3 experimentos de lo que se ha hecho cada semana, por un lado se ha tomado el 9,6. En el tercer experimento, con un error de, acá está, 0,1. Y el error relativo. Sebastián Araya. ¿Sí? Mira, Sebastián, tú puedes correr esta fórmula hacia abajo, ¿cierto? Sí. ¿Y va a dar correcto? Sí. O sea, para todos los casos va a estar bien. Bien. Y ahora vamos a calcular los errores comparativos, que es esta expresión de acá. Ustedes toman este valor experimental menos valor teórico partido en el valor teórico y da esa cantidad. Vamos a intentar que... confirmar. C69, que sería el valor experimental, menos B61, el valor teórico. Ya, acá hay un error, que esto lleva un paréntesis arriba. Lo identifique inmediatamente porque hay un tema de... Bueno, ahí está. Sebastián Araya. Mira, te pregunté eso porque también te quiero preguntar esto. Si yo arrastro acá, ¿está correcto? No, porque va a deslizar las otras columnas que seleccionaba en el Exactamente. punto. Entonces tengo que Fijarlas. fijar este valor de acá. ¿Y ahora puedo arrastrar? Creo que sí. Sí, ahí está. ¿Cierto? Entonces, estos son los valores. En términos de precisión, este valor de acá, yo llegué hasta la cifra que me entregara una diferencia entre los valores. El experimento 1 es más preciso, en términos de precisión. El experimento 2, el menos impreciso. Disculpen, el más impreciso. El experimento 3 tiene una precisión muy cercana al experimento 1. Y así, tú puedes comparar los experimentos entre ellos y te va a dar una métrica, una forma de evaluar cuál es el mejor y con cuál te puedes decidir para replicar ese experimento y qué tan bien estuvo el experimento en sí. Esto es muy importante porque sirve para los análisis. Ahora, el error comparativo, como estamos hablando, que es respecto a un teórico, nos dice qué tan exactos son los experimentos en función de del valor que es el patrón o el valor comparativo general. En este caso es la gravedad. Ya estamos hablando de constantes físicas. Pero también podrían conocer que hay constantes físicas como la velocidad de la luz, la constante de Planck, la densidad del agua. Todos esos valores son siempre teóricos y comparativos al experimento. Entonces,
si nos acercamos bien a lo teórico, o a lo esperado, o a lo nominal que se le dice, está hablando de exactitud del experimento. Un experimento puede ser preciso y no exacto, o puede ser exacto y no preciso, o puede ser impreciso e inexacto, o preciso y inexacto. Todas las combinaciones posibles. Obviamente que el mejor caso es cuando es muy preciso y exacto en función de todos los instrumentos que se usaron y todos los procedimientos. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Yo tengo la parte del gráfico ¿Ya? que decía que había que dejar como expresar los ejes. ¿Eso cómo se pone? Ah, Indicar. salté esa parte. Gracias porque ya estaba como pensando que estaba listo esa parte. Tú vas a insertar, diseño gráfico, arriba tú haces clic en el gráfico y aparece inmediatamente algo que se llama formato de forma y todo eso. Después haces clic en el mismo gráfico, diseño gráfico, agregar. Ahí están los títulos del eje. Aquí está el eje horizontal, que en este caso era h o altura. Tú pones metro y aquí voy a poner más menos. Pero ya voy a copiar este valor de acá. Puede ser así. Esto era 0,05. Dos ceros más. Ahí está en metro. Ahora tú vas al otro. Pones diseño gráfico. Agregar. El vertical. Y este sería lo mismo para el tiempo al cuadrado. Tiempo pones segundo al cuadrado. Y como esto no tenía el error escrito, y porque lo que explicamos se deja así. Ahí está. Ahí está Hugo. Vale, así se gracias. escribiría. Sí. Y están todos los parámetros, todas las variables que se necesitan del gráfico. Recuerden hacer un corrimiento porque si ustedes alejan mucho, no hay tanta interpretación. Si hacen un corrimiento de los ejes y corro el origen, depende del caso, son más ricos los análisis. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿No? Bueno. Esto viene un HT3 que ya está arriba. Se entrega la semana la siguiente semana, el 11 de mayo, y luego el 12 de mayo hay una evaluación que obviamente les recomiendo que estudien el manual de laboratorio, donde están todos los conceptos de precisión y exactitud, que es un tema que se aborda. Generalmente las preguntas también van vinculadas a que sepan aplicar bien la fórmula o que hagan unos procedimientos correctos en el mismo Excel, y eso también se evalúa, ¿ya? Entonces, es lo que les puedo recomendar para que puedan un poco estar fuertes para esta prueba 1, después viene una prueba 2 y una prueba 3, depende del caso, depende de la etapa. Esta sería la parte etapa 1 que estamos cerrando. Les deseo suerte igual y cualquier cosa me hablan. Mi correo siguiente, lo voy a escribir acá. ¿Esto es la próxima semana hasta ahora o no? Sí. ¿No? Cualquier cosa me preguntan acá. Igual está todo en el aula, todo el programa y todo lo que
es cada evaluación y cada clase, ¿ya? Muchas gracias, los espero, nos vemos. Me No, profe. despido. Chao, profe. Chao, profe. Luego, profe. Chao. Profe.